Bienvenidos a Rooted Reflections in the Word. Este podcast es un espacio para explorar las escrituras con profundidad y honestidad, a veces a través de temas desafiantes, preguntas doctrinales o reflexiones cotidianas. El objetivo no es cambiar tu opinión, sino abrir la puerta a un diálogo reflexivo y crecimiento espiritual. Así que donde quiera que te encuentres en tu camino, te invitamos a hacer una pausa, reflexionar y permanecer arraigado en la palabra. Soy Brother Zeke. Comencemos. Bienvenidos a Rooted Reflections in the Word. Soy Brother Zeke y me honra que hayas dedicado tiempo a acompañarme el día de hoy. Este podcast es un espacio donde desaceleramos, abrimos las escrituras y permitimos que la palabra de Dios moldee nuestro pensamiento, nuestra visión del mundo y nuestro camino con Cristo. Tanto si eres nuevo en la fe, creyente de toda la vida o simplemente tienes curiosidad por la verdad bíblica. Este es un lugar para la reflexión honesta y el crecimiento espiritual, no para la discusión, no para la división, sino la claridad, la convicción arraigadas en la Biblia. El episodio de hoy, Génesis bajo debate, manteniéndose firmes en la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué este tema? Porque toda doctrina importante, desde la creación hasta el pecado, desde el matrimonio hasta la salvación, desde la naturaleza de la humanidad hasta la promesa de redención, encuentra su fundamento en el Génesis. Y Satanás sabe que si puede destruir los cimientos, toda la estructura se vuelve inestable. Hoy vamos a hablar de una de las mayores batallas espirituales de nuestra generación. La lucha por confiar en los primeros capítulos de las Escrituras. No como mito, no como simbolismo, no como poesía, sino como historia. Si el primer libro se sacude, el resto de la Biblia se vuelve negociable. Pero si el Génesis se mantiene, el Evangelio está con él. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad y hambre. Te damos gracias por tu palabra, pura, inmutable y digna de confianza, de principio a fin. Danos claridad sobre dónde trae confusión el mundo. Danos audacia donde las presiones culturales se comprometen. Y danos confianza para apoyarnos en tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comencemos con las palabras del propio Jesús. En el libro de Juan, capítulo 5, versículos 46 a 47. Porque si hubieras creído a Moisés, me habrías creído a mí, porque él escribió sobre mí. Pero si no creíste en sus escritos, ¿cómo vais a creer mis palabras? Amén. Jesús vincula la fe a Moisés y Moisés escribió el Génesis con la fe de él. Salmos capítulo 11, versículo 3. Si los cimientos son destruidos, ¿qué pueden hacer los justos? Amén. El salmista aquí nos recuerda, si las verdades fundamentales se derrumban, el resto de la fe se vuelve inestable. Génesis no es solo el primer libro de la Biblia. Es el comienzo de la doctrina, el comienzo de la historia, el comienzo del Evangelio. El enemigo sabe esto. Por eso el ataque de él es feroz. Tenemos la evolución, naturalismo, millones de años, refinamiento de la humanidad, redefiniendo el género, redefiniendo el matrimonio. Si el Génesis es un mito, todo lo demás se vuelve flexible. Pero si el Génesis es verdad, todo lo que dice Cristo está anclado en la certeza. Exploremos verdades que nos ayudan a mantenernos con los pies en la tierra. La batalla comienza en Génesis. El primer versículo de las Escrituras declara: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Esta es la piedra angular de toda creencia bíblica.
Si Dios no es el creador, nada más en las Escrituras tiene valor. La estrategia de Satanás no ha cambiado desde el Edén. Dijo, ¿de verdad Dios lo dijo? Esta es la misma pregunta que se plantea el día de hoy. Quizás el Génesis sea simbólico. Quizás Adán y Eva no eran reales. Quizás la evolución explica los orígenes. Quizás la inundación fue solo regional. Pero aquí está el problema. Si dudamos del principio de la Biblia, ¿por qué confiar en el final? ¿Por qué confiar en las promesas de Cristo? ¿Por qué confiar en la resurrección? Génesis nos da el origen del universo, el propósito de la humanidad, la definición de matrimonio, la introducción del pecado, la primera profecía del Mesías, la genealogía que conduce a Jesús. Si eliminas el Génesis, el cristianismo pierde su cimiento. Ahora, tenemos dos cosmovisiones, pero una sola lección. Cada persona interpreta el mundo a través de uno de dos lentes. Primero, la palabra de Dios. La verdad se revela. La historia comienza con un creador. La vida tiene propósito y diseño. La humanidad lleva la imagen de Dios. Y dos, palabra de hombre. La verdad es la opinión humana. La historia comienza con el caos. La vida se desarrolla por accidente. La humanidad es solo un animal superior. Bueno, aquí está el punto importante. Creacionistas y evolucionistas tienen la misma evidencia, pero dos puntos de partidas diferentes. La pregunta no es ¿qué dice la evidencia? La verdadera pregunta es ¿qué cosmovisión lo interpreta correctamente? Cuando las escrituras son tu punto de partida, el mundo tiene sentido, tiene orden, belleza, diseño, moralidad, propósito y la singularidad de la humanidad. Cuando las teorías del hombre ocupan el protagonismo, el caos reemplaza la verdad. El compromiso destruye el evangelio. Muchos cristianos intentan mezclar las escrituras con teorías evolutivas. Teoría de la brecha, teoría de la era cotidiana, la creación progresiva, la evolución teística. Pero estas posiciones crean un problema fatal. Anteponen la muerte al pecado. La Biblia enseña Adán fue creado perfecto. Él pecó y la muerte entró en el mundo por el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y la muerte por pecado. Ahora, si la muerte existió durante millones de años antes de Adán, entonces la muerte es natural, no una pena. El pecado es simbólico, no una rebelión real. La expiación se vuelve innecesaria. El sacrificio de Cristo pierde su propósito. Por eso es importante el compromiso. Por eso importa el Génesis. Por eso la batalla por el principio también es la batalla por el Evangelio. Bueno, recuerdo una vez hablé con un joven creyente que estaba confundido. Y él dijo, amo a Jesús, pero también creo en la evolución. Mis profesores de ciencias me dijeron que Génesis es solo una historia. Nos sentamos a leer los primeros 3 capítulos de Génesis. Lo comparamos con las enseñanzas de Jesús. Revisamos los escritos de Pablo. Y él se dio cuenta. Si Adán no fuera real, si la caída no fuera resultado del pecado, luego vino Jesús
a arreglar un problema que no existía. Él me dijo, hermano, si Génesis se derrumba, toda mi fe se derrumba. Esa realización le cambió. Hoy se mantiene firme en la autoridad de las Escrituras. Su fe es más fuerte, sus convicciones más profundas y su confianza en el Evangelio inquebrantable. Ahora, ¿por qué? Porque cuando confías en la fundación, puedes confiar en toda la casa. Pero, ¿cómo vivimos esto el día de hoy? Empieza con las Escrituras. Que las Escrituras interpreten el mundo, no la cultura, no las tendencias, no las teorías humanas. Rechaza el compromiso. La verdad y el error no pueden coexistir. Si Dios lo dijo, lo decía en serio. Equípate. El Génesis no es solo historia, es el fundamento de la fe. Estudia, defiéndelo, enséñalo. Ponte encima de sobre todo lo demás. Bueno, tengo un reto para la semana de hoy. Leí los primeros 3 capítulos de Génesis con deliberación y oración. Y pregunta a Dios, Señor, ¿realmente creo en tu palabra desde el principio? Y escribe cualquier pregunta, cualquier duda y llévala ante Él. Oremos. Señor, gracias por la verdad del Génesis, la base que estableciste desde el principio. Fortalece nuestra convicción, protege nuestros corazones del engaño. Danos valentía para mantenernos firmes en tu palabra y amar a los demás con gracia y verdad. Que nuestra fe repose plenamente en lo que has hablado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando el mundo ataca los cimientos, la iglesia debe mantenerse firme. El Génesis no es un mito, no es opcional. Es la base de la fe cristiana. Mantente en la palabra de Dios, cada capítulo, cada versículo, cada verdad, y nunca serás sacudido. Gracias por acompañarnos hoy en Rooted Reflections in the Word. Esperamos que la reflexión de hoy te haya inspirado, animado o simplemente te haya dado algo en qué pensar. Si fue así, considera compartirla con alguien más o dejar una reseña para ayudar a otros a encontrar el podcast. Recuerda, este espacio se trata de conversar, no de llegar a conclusiones. Soy Brother Zeke. Hasta la próxima. Manténgase firmes, sigan siendo atentos y continúen reflexionando en la palabra.